La semana pasada. Ahora vamos a hacer una pequeña presentación para ver de qué hablamos la semana pasada. Primero y principal, nosotros iniciamos todo lo que hacía a la comunicación entre células. Dentro de ese proceso de comunicación estuvimos viendo que si queremos tener una comunicación necesitamos diferentes elementos para que se desarrolle la comunicación. En ese contexto vimos que teníamos que tener alguna célula que libere un mensaje. Esa era la célula emisora. El mensaje en la comunicación entre células siempre es una molécula química. Esa molécula química iba a tener que ser transportada. Así iba a llegar a una célula aceptora del mensaje, célula diana, célula blanco. Esa célula aceptora, para reconocer el mensaje, tenía que tener un receptor. A partir de la unión del mensaje al receptor, se traducía el mensaje y teníamos una respuesta biológica. En ese contexto vimos distintos tipos de comunicación, dependiendo de las características del emisor, del aceptor, del canal que tenía que recorrer el mensaje para ir del emisor al aceptor. Y nos quedamos fundamentalmente clasificando a la comunicación teniendo en cuenta el tipo de receptor. En ese contexto, nosotros pusimos esta clasificación de receptores. Teníamos receptores de membrana y receptores intracelulares. Dentro del grupo de receptores de membrana hablamos de los ionotrópicos y dijimos que cada vez que usábamos receptores ionotrópicos lo que íbamos a observar es que se regulaba el movimiento de iones. En este grupo de receptores yo nombré dos tipos de receptores. Uno era receptor canal. ¿Se acuerdan que dijimos que el propio receptor tenía un canal para iones asociados? Por lo tanto, cuando la molécula mensajera se unía al receptor, lo que observábamos era que se abría un canal. Según cómo se movían los iones a través de ese canal, teníamos una respuesta biológica. Dentro de este grupo también vimos que yo les dije esto es un mecanismo híbrido entre ionotrópico y metabolotrópico, porque aparecía el receptor asociado a un canal, donde el receptor a través de una proteína se asociaba a un canal y producía la apertura de ese canal. Ese ejemplo de receptores ionotrópicos lo vimos cuando estudiamos en realidad los metabolotrópicos. Ahora lo vamos a recordar. Dentro de los metabolotrópicos tenemos receptores de membrana asociados a enzimas y a través de la asociación a enzimas se genera la respuesta biológica. En ese grupo teníamos los 7 TMS asociados a proteína G, los receptores con actividad enzimática intrínseca, tirosinquinasa y guanilato ciclasa, receptores asociados a enzimas itinerantes, JAK-STAT, y luego aparecían los receptores intracelulares que se caracterizaban por ser receptores citoplasmáticos o nucleares que fundamentalmente unían ligandos de tipo liposoluble. ¿Está? Bueno, en este contexto, ¿qué es lo que vimos? Describimos receptores ionotrópicos, que yo en realidad le dije a estos receptores ustedes lo van a usar mucho más en fisiología, ¿sí? Sobre todo los receptores canales. Y describimos los metabolotrópicos 7 TMS asociados a proteína G y describimos un receptor con actividad enzimática, en particular el que tenía actividad guanilato ciclasa.
Los invito, antes de empezar a trabajar hoy con el resto de receptores que nos quedan, revisar brevemente los 7 TMS que habíamos repasado y el receptor con actividad guanilata ciclasa, que eran los receptores más importantes que vimos. Repito, los ionotrópicos fundamentalmente ustedes lo van a ver en fisiología. Voy a apagar un ratito el cañón y vamos a trabajar en el pizarrón con receptores. Entonces, vamos a hablar de receptores metabolotrópicos dentro de este grupo. Primero vamos a definir los 7 TMS asociados a proteínas G, que en particular correspondían a proteínas G heterotriméricas. Recuerden que las proteínas G no eran solamente heterotriméricas, vimos que existen algunas monoméricas. Bueno, los que van a estar asociados a estos receptores que vamos a ver ahora son fundamentalmente las heterotriméricas. ¿Está? Bueno, vamos a dibujar una membrana celular. Esta es nuestra membrana celular. Y vamos a dibujar un receptor 7-TMS. Recuerden que se llamaba así porque era un receptor, una proteína de tipo serpentina, multipaso, que atravesaba 7 veces la membrana. Del lado intracelular, esta proteína 7-TMS se asociaba con una proteína G heterotrimérica que tenía sus unidades alfa, beta y gamma, y la particularidad de la subunidad alfa era que podía unir nucleótidos de guanina y inicialmente tenía GDP unido cuando alfa formaba parte del heterotrimero. Antes de describir cualquiera de los 3 tipos de proteína G que describimos, repasemos cómo funcionaba esta proteína heterotrimérica. Dijimos que esta proteína funcionaba cuando llegaba al ligando y se asociaba al receptor. Lo que hacía esta unión ligando-receptor era provocar cambios conformacionales en esta proteína heterotrimérica, y esos cambios conformacionales hacían que el GDP que estaba unido se desprenda de su enlace a la subunidad alfa, se libere al citoplasma y en su lugar alfa incorpore un GTP que estaba en el citoplasma y que ahora se podía asociar a esa subunidad alfa. Recuerden que yo les dije que con GDP las proteínas G eran inactivas y con GTP las proteínas G se activaban. ¿Qué hace alfa al incorporar GTP y al activarse? Alfa, al incorporar GTP y al activarse, se separa del heterotrímero. Y ustedes saben, porque eso lo vimos, la subunidad alfa actuaba como intermediario entre el receptor y una enzima que es la que nos va a generar la respuesta biológica.
¿Qué hacía alfa con esta enzima? La verdad, vamos a decir que interactúa para que la enzima genere una respuesta biológica. Ya después, cuando veamos cada una de las proteínas G, cuando repasemos, vamos a tratar de ver si esa interacción es un estímulo o esa interacción es una inhibición. ¿Estamos? Bueno, alfa interacciona con la enzima, pero a la vez alfa también es una enzima. ¿Y qué tipo de enzima era alfa? Era una GTPasa. De manera que, luego de interaccionar con la enzima amplificadora, hacía que su propia actividad enzimática se ponga en juego. Con esta actividad enzimática hidrolizaba el GTP, le hacía perder un grupo fosfato y de esa manera alfa volvía a recuperar GDP. Fíjense, hidroliza, saca un grupo fosfato y el trifosfato vuelve a ser difosfato. ¿Qué le pasa a alfa cuando recupera GDP? Se inactiva y inactiva vuelve a conformar el heteromerino. Bueno, esto lo vimos en el contexto de 3 proteínas G diferentes. Vamos a analizar esto en el contexto de la proteína G alfa, y vamos a ver qué pasa cuando la proteína G asociada a un receptor 7-TMS es del tipo proteína GS. Lo primero que tenemos que saber es que no cualquier ligando usa este tipo de receptores. Los ligandos pueden ser adrenalina, pero en este caso unido a receptores beta-adrenérgicos. Los receptores beta-adrenérgicos son 7-TMS asociados a GS. Puede ser glucagón, puede ser serotonina, puede ser vasopresina, puede ser ACTH. Todas estas moléculas mensajeras tienen receptores con esta característica en particular. Cuando cualquiera de ellas se une a su receptor específico, alfa desprende el GDP, incorpora GTP y se desprende, en este caso, para activar la enzima que se llama adenil o adenilato ciclasa. ¿Sí? ¿Qué hace alfa sobre la adenil ciclasa? La estimula. El signo positivo indica que se estimula la enzima. Luego de estimular la enzima, pone en juego su actividad GTPasa y alfa vuelve al heteromerino. ¿Qué hace la adenil ciclasa cuando se activa? Toma como sustrato ATP y me forma AMP cíclico, que es mi segundo mensaje. ¿Sí? Sí. Después que activé la enzima que estimule la enzima de adenilato ciclasa, ¿puedo ocurrir lo mismo? ¿Se va a inactivar alfa? Se activa la enzima de adenil ciclasa, se inactiva alfa y vuelve al heteromerino. ¿Qué hace el AMP cíclico? El AMP cíclico se combina con una enzima que tenemos en el citoplasma que se llama proteinquinasa A. ¿Por qué se llama proteinquinasa A? Porque es una quinasa activada por AMP cíclico.
Inicialmente tiene las porciones reguladoras, que son 2, asociadas a la catalítica y así está inactiva. En presencia de AMP cíclico, se va a separar las porciones reguladoras unidas al AMP cíclico de las porciones catalíticas. Y de esa manera deja de estar inactiva para empezar a estar activa. ¿Sí? ¿Qué hace una quinasa como enzima? Fosforila proteína. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer esta quinasa? Va a tomar proteínas que inicialmente estaban desfosforiladas y las va a empezar a fosforilar. La pregunta que me tengo que hacer es: ¿qué proteínas se van a fosforilar? Se pueden fosforilar enzimas. Y si yo fosforilo enzimas, ¿qué estaría haciendo con esa enzima? Una regulación covalente de enzimas. Le agrego un grupo fosfato y puedo modificar su actividad funcional. También puedo fosforilar una proteína que se llamaba CREP, que es un factor de transcripción. Y puedo hacer que ese factor de transcripción, que estaba inicialmente en el citoplasma inactivo, vaya al núcleo. ¿Y qué hacen los factores de transcripción? Regulan la transcripción de genes. Van a hacer que se transcriban más o menos los genes. Y va a aumentar o disminuir la síntesis de proteínas. Y finalmente, puedo fosforilar canales de iones, provocar su apertura, puedo abrir canales de iones, provocar la apertura y de esa manera permitir que ingresen o egresen iones dependiendo cuál es el canal que abrí. Acuérdense que los canales para iones siempre transportan iones a favor de gradiente. Entonces, si abro un canal de un ion que predomina en el líquido extracelular, el ion ingresa. En cambio, si abro un canal de un ion que predomina en el líquido intracelular, el ion va a salir. ¿Qué respuestas biológicas entonces vamos a tener? Vamos a regular covalentemente enzimas, vamos a regular la transcripción de genes y vamos a regular la apertura y el ingreso o egreso de iones. Esto es lo que yo les digo, que con un receptor metabolotrópico regulo canales para iones y es un proceso mixto metabolo-ionotrópico. ¿Cómo termino la acción? Alfa vuelve al heterotrímero y me deja de activar adenilciclasa. AMP cíclico se transforma en AMP lineal por acción de una enzima que se llama, acá, fosfodiesterasa. Y al transformarse en AMP lineal, la pKa activa se vuelve a inactivar porque desaparece el AMP cíclico. Y todo mi proceso vuelve a la normalidad. ¿Sí? Sí. No entendí la relación de los ejemplos con el receptor. De los ligandos. Sí, perdón, de los ligandos. Sí. Todas estas hormonas que vos ves tienen sus receptores específicos. La adrenalina tiene su receptor beta-adrenérgico, el glucagón su receptor para glucagón.
que son proteínas 7-TMS específicas para cada uno de ellos. Ahora, todos esos receptores específicos para cada ligando, todos tienen la misma proteína G asociada. Son diferentes receptores 7-TMS para diferentes ligandos, pero lo que tienen en común todos es que todos tienen una GS del lado citoplasmático. Por lo tanto, generan todos el mismo tipo de respuesta biológica. Lo que sí, el receptor para el glucagón solo uno glucagón, el receptor para vasopresina solo vasopresina, pero coinciden en el tipo de proteína G intracelular. ¿Está claro eso? ¿Alguna otra pregunta con este mecanismo? ¿Qué pasaba si yo tenía mi receptor 7-TMS y acá aparecía una proteína G y ¿qué pasaba? Mientras tenía GDP unido, seguía en forma inactiva. Cuando llegaba el ligando, que el ligando puede ser otra vez la adrenalina, pero acá unida a receptores alfa-2 adrenérgicos. El alfa-2 es un 7-TMS asociado a GI, o puede ser acetilcolina unido a receptores muscarínicos. Llega el ligando de vuelta. ¿Qué pasa? A ver si me ayuda. Sufre cambios conformacionales el receptor, eso es transmitido a alfa. ¿Y qué provoca eso en alfa? Que desprenda hacia el citoplasma el GDP y en su lugar incorpore un GTP. De nuevo, alfa, pero ahora es alfa I, este era alfa S, ¿estamos de acuerdo? Con GTP unido se desprende y también interactúa con la misma enzima. Pero ahora, ¿cuál es el efecto con la adenilciclasa si la subunidad es alfa I? Inhibe la enzima, pone en juego su actividad GTPasa, hidroliza el GTP, desprende un fósforo inorgánico, vuelve alfa y a recuperar el GDP y así vuelve al heterotipia. Pero la pregunta que les hago es, si yo inhibo adenilciclasa, no se forma un específico, ¿cómo permanece mi proteína quinasa? Entonces mi respuesta biológica es no se fosforilan proteínas. Cambia la respuesta biológica. La proteína G es diferente, actúa con la misma enzima pero con otro efecto biológico. Y recuerden que GI podía, a través de beta y gamma, regularme un canal de potasio. Cuando alfa se desprendía y liberaba beta y gamma, esto estimulaban
el canal para potasio. Por lo tanto, bajo el mismo estímulo, el potasio salía de la célula y se hiperpolarizaba la membrana. En el mismo momento que alfa venía a inhibir la adenosiclasa, beta y gamma podía abrirme canales de potasio. De vuelta, acá, para este lado es un receptor metabolotrópico, me regula una enzima. Para este lado es un receptor ionotrópico. El receptor regula la apertura de canales para iones. Por un lado es metabolotrópico, por otro lado es ionotrópico. Otro posible tipo de respuesta biológica. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta acá. ¿Cómo termina todo? Alfa I con su actividad GTPasa vuelve, atrae a beta y gamma y termina la respuesta biológica. ¿Sí? Bueno, vamos a 7-TBS asociado. ¿Cuál es la última proteína que me falta? Vamos. ¿Puedo borrar? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos todos? Vamos al mismo mecanismo, pero ahora con G. Vamos a dibujar otra vez nuestra membrana. Acá tenemos la proteína 7-TMS, la proteína G, alfa, beta, gamma, inicialmente alfa unido a GDP y la enzima amplificadora asociada en este caso se llama fosfolipasa C. ¿Ah? Bueno, de nuevo, ¿cómo comienza el proceso? ¿Qué necesito que llegue? Ligando. Ligando para que Q son. Vamos a hablar otra vez de la adrenalina, pero acá vamos a hablar de receptores alfa 1 adrenalina. Cuando la adrenalina se une a un receptor 7-TMS del tipo alfa 1 adrenérgico, lo que tiene asociada es una proteína heterotrimérica G. Llegan ligando, GDP se desprende hacia el citoplasma y en ese lugar se incorpora GTP. Con GTP unido, con GTP unido, la subunidad alfa tiene actividad y me estimula a la fosfolipasa C. Pero inmediatamente pone en juego su actividad GTPasa, hidroliza el GTP, desprende un grupo fosfato, alfa Q, recupera GDP y así vuelve al heterotrímero. Mientras tanto, ¿qué hace la fosfolipasa C una vez que se activó? Toma un fosfolípido de membrana, que es el fosfoinositol difosfato, y lo transforma en 2 segundos mensajeros.
el diacilglicérido, que por sus características lipofílicas queda adherido a la membrana, y el inositol trifosfato, que por sus características hidrofílicas se internaliza. ¿A dónde va el inositol trifosfato? El inositol trifosfato se va a unir a un receptor canal en el retículo endoplásmico y va a determinar la apertura para canales. Es un receptor canal, es un receptor ionotrópico. Se une el ligando, el canal se abre. ¿Qué tipo de canal es? Es un ionóforo para calcio. Si ustedes recuerdan, el calcio es un catión que predomina dentro del retículo endoplásmico. De modo que cuando el IP3 abre el canal, el calcio sale al citoplasma. ¿Qué hace el calcio en el citoplasma? Se combina con una proteína llamada calmodulina, forma un complejo calcio-calmodulina que empiezan a estimular a diferentes quinasas dependientes de calcio-calmodulina. ¿Por qué se llaman quinasas dependientes de calcio-calmodulina? Porque son quinasas que en presencia de este complejo tienen actividad catalítica. Como todas las quinasas que venimos mencionando, ¿qué van a hacer las quinasas? Van a catalizar la fosforilación de proteínas, de manera que proteínas que están en el citoplasma desfosforiladas se van a empezar a fosforilar. ¿Qué proteínas podrían ser las que sean fosforiladas? Pueden ser enzimas, y vamos a regular covalentemente enzimas citoplasmáticas, o puede ser el famoso factor de transcripción CREB, que al fosforilarse se activa y va al núcleo a regular la transcripción de genes. Por su parte, el calcio que emerge también viene y se asocia al diacilglicérido, y en conjunto el calcio con el diacilglicérido estimulan una proteínquinasa C que está cerca de la membrana celular. ¿Qué hace esta proteínquinasa C en la membrana? Toma proteínas cercanas a la membrana que estén desfosforiladas y las fosforila. ¿Cuáles pueden ser las proteínas que por esta quinasa resulten fosforiladas? Pueden ser canales de iones que estén acá en la bicapa lipídica, o pueden ser enzimas que estén cercanas a la membrana celular. Y de esa manera se fosforilan proteínas con diferentes respuestas biológicas. Acá voy a regular covalentemente enzimas y voy a regular la transcripción, y acá voy a regular covalentemente enzimas y voy a abrir canales para iones. ¿Cómo termina todo el proceso? Alfa vuelve al heterotrímero y me deja de activar la fosfolipasa C. El IP3 por una inositol fosfatasa se transforma en IP2 y me deja de abrir el canal para calcio. Se me cierra el canal
El calcio que salió por una bomba es vuelto a ingresar al retículo endoplásmico. Y si desaparece el calcio, se dejan de activar las quinasas dependientes de calcio calmoglina, y si desaparece el calcio, se deja de activar la PKC. Y todo el proceso vuelve al estado inicial. Y esa es la respuesta biológica que vamos a esperar ante la activación de un receptor 7-TMS asociado a proteína G. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre este tipo de receptor 7-TMS? ¿Cómo se activa? ¿Qué respuesta biológica genera? ¿Y cómo se inactiva? ¿Está claro? Profesor, Sí. ¿puede repetir solo la última partecita que estaba hablando? ¿Cuál es que se interrumpe que no hace con que calcio? ¿Sí? Esta inositol fosfatasa te degrada el IP3 a IP2, entonces se te cierra el canal de calcio. El calcio que ya salió y estaba en el citoplasma, por una bomba TPasa, es bombeado otra vez y secuestrado en el retículo endoplásmico. Ante el regreso del calcio acá, esta quinasa se inactiva y esta quinasa se inactiva. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el último receptor que vimos y que nos faltaría revisar? 7 TMS asociados a proteína G vimos todos. ¿Qué otro ejemplo de receptor habíamos visto ese día? Un receptor con actividad enzimática intrínseca de tipo guanilato ciclasa. Vamos a ese receptor y ahí ya arrancamos con el tema de hoy. Membrana celular, receptor con actividad guanilato ciclasa. Recuerden que dentro de este grupo vimos un receptor de membrana y vimos un receptor citoplasmático. ¿Sí? Vimos esa variable. El de membrana, ¿cuál es la característica? Es una proteína monopaso que aparece en la membrana celular. Esa proteína monopaso tiene dominios extracelulares con los cuales va a unir el ligando y dominios intracelulares que tienen la actividad enzimática propiamente dicha. La particularidad de estos receptores es que cuando se asocian al ligando, en este caso el ligando es el péptido natriurético trial, esta es la sigla del péptido natriurético trial. La propiedad de estos receptores es que para tener actividad enzimática el receptor se tiene que dimerizar. ¿Qué significa que el receptor se dimerice? Que dos receptores se asocien a una misma molécula de ligando. Ante esta circunstancia, los dominios intracelulares empiezan a adoptar actividad enzimática y la actividad guanilato ciclasa hacía que se transforme GTP en GMP cíclico como segundo mensajero. ¿Cuál era la función del GMP cíclico? Tenía que interactuar en el citoplasma con una proteína quinasa G que tenía porciones reguladoras y porciones catalíticas. A las reguladoras se unía el GMP cíclico y hacía que las reguladoras se separen de las catalíticas. Acá, GMP cíclico, GMP cíclico.
¿Qué hace una proteína quinasa G? ¿Qué cataliza una proteína quinasa G? Cataliza la fosforilación de proteínas. Proteínas desfosforiladas pasan a ser proteínas fosforiladas. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipo de proteínas podría fosforilar por este mecanismo? De nuevo puedo fosforilar enzimas y canales de iones. Acá en este tipo de quinasas no cabe la posibilidad de, en general, fosforilar el factor de transcripción creo. Este es más que nada solo atacado por la PKA. La PKG no tiene esa capacidad. Por lo tanto, como respuesta biológica, vamos a regular covalentemente enzimas y vamos a provocar la apertura de canales para iones. ¿Sí? Bueno, ¿cómo terminábamos el proceso? El GMP cíclico era atacado por una fosfodiesterasa y se volvía a transformar en GMP lineal. Al estar lineal, deja de actuar sobre las porciones reguladoras y esto vuelve al estado inactivo. Si es activo, vuelve al estado inactivo. ¿Podría repetirlo? Cuando el GMP cíclico es atacado por una enzima fosfodiesterasa, se transforma en su forma lineal. De forma lineal ya no me puede regular a las porciones reguladoras y eso hace que todo esto se vuelva a juntar y mi PKG vuelva a su forma inactiva. Esta misma acción la teníamos con un receptor con actividad guanilato ciclasa citoplasmático. Pero ¿cuál era la particularidad de este receptor? Que su ligando era el óxido nítrico, que al ser liposoluble podía ingresar y ubicarse en este receptor. ¿Qué hacía el óxido nítrico al unirse al receptor? Lo mismo. Transformaba GTP en GMP cíclico que venía y hacía la misma acción. Activaba PKG. A través de la activación de PKG fosforilábamos canales para iones. Acuérdense el efecto vasodilatador del óxido nítrico que les expliqué la clase pasada, y de esa manera producía un efecto biológico. Ese efecto biológico finalizaba cuando el GMP cíclico era atacado por la fosfodiesterasa, volvía a ser GMP lineal y de esa manera la PKG se volvía inactiva y todo el proceso terminaba. Tengo el ligando, se asocia al receptor, se traduce el mensaje y tengo la respuesta biológica. Acá el receptor tiene actividad enzimática intrínseca. El propio receptor es una enzima. A diferencia de los otros mecanismos que vimos, donde el receptor se asociaba por la proteína G a una enzima, en el caso anterior. ¿Preguntas? Bueno, si no tenemos preguntas, esto fue lo que vimos la clase pasada. Ahora vamos a seguir avanzando con el resto de los receptores y vamos a ver inicialmente a los receptores con actividad enzimática intrínseca, pero en este caso vamos a hablar
de los receptores que tienen actividad tirosinquinasa y en particular vamos a hablar del receptor de insulina. De nuevo, son receptores que atraviesan una sola vez la bicapa lipídica, pero en el caso del receptor de insulina, habitualmente ya está dimerizado desde el inicio. Son dos receptores unidos entre sí, interaccionando con una sola molécula de ligando, y cuando el ligando, que es la insulina, se une a este receptor dimerizado, las porciones intracelulares adquieren actividad tirosinquinasa. Así que ahora vamos a ver el receptor con actividad tirosinquinasa. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué características tienen los receptores con actividad tirosinquinasa? Son proteínas integrales de membrana, están conformando un tetrámero, tienen dos cadenas alfas que son las que están hacia el lado extracelular y se asocian al ligando que es la insulina, y dos cadenas betas que son las que atraviesan toda la membrana y que son las que en el citoplasma van a tener la actividad tirosinquinasa. En general, las cadenas alfa se unen al ligando, las betas tienen la actividad, y hay un detalle. Cuando se une al ligando acá, ustedes van a leer que el primer efecto es la autofosforilación. Para que aparezca la verdadera actividad tirosinquinasa, esta cadena beta tiene que fosforilar en residuos de tirosina a la primera cadena, y la primera cadena tiene que fosforilar en residuos de tirosina a la segunda cadena beta. Luego de la autofosforilación entre ambas cadenas, recién la actividad tirosinquinasa se va a poder desencadenar sobre proteínas citoplasmáticas, y las dos proteínas que van a ser sustrato de esta actividad enzimática son el sustrato del receptor de insulina, una proteína citoplasmática cuya sigla es la IRS, y otra proteína, la SHC, que también se encuentra en el citoplasma. Estas dos proteínas van a ser fosforiladas en residuos de tirosina por el receptor, y a partir de ahí van a desencadenar diversas respuestas biológicas. Cuando nos cruzamos con este receptor, tenemos un problema. Ustedes pueden ver como el receptor, todas estas pelotitas son fósforos en residuos de tirosina. Como ven, fosforilan al SHC, fosforilan al sustrato del receptor de insulina. Hay otras proteínas que también pueden resultar fosforiladas en residuos de tirosina por el receptor, pero lo que pueden ver a simple vista es que acá no tengo una única respuesta biológica. Hay muchas respuestas biológicas diferentes. A estas muchas respuestas biológicas las podemos dividir en dos grandes grupos. Las respuestas que llevan a que aumenta el crecimiento y la diferenciación celular como mecanismo estimulado por la insulina, y a esto lo vamos a llamar cascada de las MAP quinasas. Uno de los mecanismos que se activan es la cascada de las MAP quinasas, y por esta cascada la insulina actúa con acción mitogénica, aumentando la transcripción del ADN, generando mayor cantidad de ARN mensajero y por lo tanto generando más síntesis de proteínas, que lleva a la mitosis, crecimiento celular, y a la diferenciación celular, transformando células indiferenciadas en células maduras. Y por otro lado, tengo la cascada de la PI3 quinasa, por las cuales fundamentalmente vamos a llevar funciones metabólicas.
entre las funciones metabólicas que se van a activar por el mecanismo de la PI3 quinasa tengo, por un lado, que se va a favorecer la síntesis de glucógeno y por otro lado se va a permitir o se va a favorecer el ingreso de glucosa en determinados tejidos en especial. Vamos a ir viendo cada mecanismo en particular de forma precisa y vamos a ir describiendo cómo se desarrolla. Una de las cosas que les dijo el profe es que la verdad es que a nosotros no nos va a preocupar el hecho de que ustedes recuerden la cascada de las MAP quinasas. Si ustedes miran, cuando la insulina se une a su receptor y las dos cadenas betas se autofosforilan, estas cadenas betas se transforman en verdaderas tirosinquinasas que me pueden fosforilar o a la proteína SHC o al sustrato del receptor de insulina. Cualquiera de esas dos proteínas fosforiladas van a traer otras dos proteínas, el GRB2 y el SOS. El SOS es una proteína intercambiadora de nucleótidos de guanina. Va a actuar sobre esta proteína G monomérica y la va a obligar a desprender el GDP y a incorporar GTP. ¿Qué le pasa a una proteína G monomérica cuando incorpora GTP obligada por esta proteína SOS? La proteína G monomérica llamada RAS se activa y a partir de ahí me empieza a activar una quinasa, la cual por fosforilación activa a otra cascada de quinasas que finalmente fosforilan y activan factores de transcripción en el núcleo. Se une la insulina, se fosforila SHC o GRB o IRS, se activa SOS, se activa la proteína G monomérica RAS y se activa una cascada de quinasas que me fosforilan factores de transcripción y estimulan o reprimen la transcripción de genes. A partir de este mecanismo voy a regular la expresión de genes y eventos como la organización del citoesqueleto. Función que lleva adelante la insulina a través del receptor. Este es el mecanismo por la cascada de las MAP quinasas. ¿Qué pasa? No es el único mecanismo que estimula la insulina. La insulina también me puede estimular otros mecanismos. El segundo mecanismo es el mecanismo de la fosfatidil-inositol 3 quinasa. Esta proteína que se asocia al sustrato del receptor de insulina fosforilado, el sustrato del receptor de insulina fosforilado en residuo de tirosina, me activa esta proteína que es la fosfoinositol 3-fosfatoquinasa. ¿Qué hace una quinasa? En este caso en particular, toma un fosfolípido de membrana que tiene dos grupos fosfatos, lo fosforila y ahora el fosfolípido tiene 3 grupos fosfatos. Cada uno de los grupos fosfatos que ahora tiene el fosfolípido de membrana es un punto de nucleación a donde se van a adherir otras proteínas. ¿Qué proteínas se van a adherir a los 3 grupos fosfatos? Se van a unir 2 quinasas dependientes de fosfoinositoles, se van a unir 2 quinasas dependientes de fosfoinositoles y
y una tercera proteína llamada AKT o PKB. La AKT o PKB se va a estimular porque estas quinasas la van a fosforilar. Y la AKT o PKB fosforilada es una quinasa y me va a empezar a fosforilar un montón de proteínas citoplasmáticas y así van a provocar distintas respuestas biológicas. A algunas proteínas, cuando la fosforila, las va a inactivar, a otras proteínas, cuando la fosforila, las va a estimular. Hay proteínas que son fosforiladas por AKT o PKB y se activan, y hay proteínas que son estimuladas por AKT o PKB y se inactivan. Bueno, ¿qué hace AKT o PKB? Es una quinasa. Como quinasa fosforila diferentes proteínas. Una de las proteínas que puede fosforilar y en este caso estimula es la proteína mTOR, que es la proteína blanco de la rapamicina en los mamíferos, que es un factor de transcripción. ¿Qué hace mTOR cuando se fosforila por AKT o PKB? Actúa como factor de transcripción de manera inductora y aumenta la síntesis de proteínas, fundamentalmente en el músculo y también en el hepatocito. A través de la activación de mTOR, la insulina aumenta la síntesis de proteínas. Otra proteína que es fosforilada, pero en este caso se inactiva, es la glucógeno sintetasa quinasa 3. Cuando PKB la fosforila, la inactiva. Ya vamos a estudiar con más detalle a la PKB, pero una cosa interesante es cuando la glucógeno sintetasa quinasa. Cuando la glucógeno sintetasa quinasa se fosforila y se inactiva, dentro de la célula aumenta la síntesis de glucógeno, porque esta enzima es un inhibidor de la síntesis de glucógeno. Pero como la PKB al fosforilarla la inactiva, en presencia de esta enzima inactivada, dentro de mis células aumenta la síntesis de glucógeno. También me va a fosforilar e inactivar un factor de transcripción llamado FOXO. Este factor de transcripción llamado FOXO, al fosforilarse, queda secuestrado en el citoplasma y no puede ingresar al núcleo. Un factor de transcripción que no puede ingresar al núcleo no es funcional. ¿Sí? No funciona. ¿Qué respuesta biológica voy a tener cuando inactivo FOXO? Voy a aumentar la lipogénesis porque se va a favorecer, este factor de transcripción transcribe genes para la lipólisis. Como no se puede transcribir los genes de la lipólisis, ocurre el efecto inverso, que es la síntesis de lípidos. Y también al inactivar FOXO van a inactivarse porque no va a haber síntesis de enzimas de la gluconeogénesis. Se impide la gluconeogénesis, se impide la lipólisis y se favorece la lipogénesis o adipogénesis al inactivar este factor de transcripción. También PKB fosforila y activa la óxido nítrico sintetasa, aumentando los niveles de óxido nítrico
y provocando así un efecto vasodilatador y antiinflamatorio. Y también me fosforila, pero en este caso me inactiva la caspasa 9. La caspasa 9 es una proenzima que cuando se transforma en caspasa 9 actúa a nivel celular favoreciendo la apoptosis de las células. Si yo inactivo la caspasa 9 por fosforilación, evito la apoptosis. Entonces, inactivando la caspasa 9, disminuyo la apoptosis de células. Como pueden ver, a través de acanteo PKB estoy generando diferentes respuestas biológicas. Sí. Entonces estaríamos inactivando la caspasa, la GSK y la glucosa, ¿no? Inactivas caspasas, inactivas glucógeno sintasa quinasa e inactivas FOXO por la fosforilación que provoca PKB o AKT. ¿Qué más nos pasa? En un grupo de tejidos muy particular, que lo voy a llamar tejidos insulino dependientes, dentro de este grupo encuentro al tejido adiposo y al músculo esquelético, pero en situación de reposo. ¿Qué particularidad tienen estos dos tejidos? Tejido adiposo y músculo esquelético en reposo. Que tienen en vesículas citoplasmáticas secuestrado a la proteína responsable de permitir el ingreso de glucosa en esos tejidos. La glucosa, chicos, es un alimento para nuestra célula, es un azúcar hidrosoluble, y si mis células las quieren ingresar a esas moléculas para usarla, necesita que existan en la membrana estos transportadores de glucosa llamados GLUTs. En general, todas las membranas de mi cuerpo tienen su transportador de glucosa expresados en las membranas, excepto en estos dos tejidos donde el transportador de glucosa, en ausencia de insulina, está secuestrado en el citoplasma. Mientras este transportador esté en citoplasma, este tejido no puede incorporar glucosa. Ahora bien, ¿qué tiene que pasar para que este tejido pueda incorporar glucosa? Estoy hablando exclusivamente del tejido adiposo y del músculo esquelético en reposo. Bueno, una de las cosas que tiene que pasar es que el sustrato, la insulina se tiene que unir a su receptor, se tiene que activar el sustrato receptor de insulina, se tiene que desencadenar la cascada de proteínas quinasas, de la PI3 quinasa, y se tiene que activar PKB. PKB me fosforila y me inactiva la AS160. Esta proteína que ustedes ven acá, AS160, es una proteína que ayuda a la hidrólisis del GTP y a la inactivación de esta proteína G monomérica, que es la responsable de la exocitosis de las vesículas y la expresión del GLUT4. Cuando AS160 está activa, no fosforilada, estimula la actividad GTPasa, haciendo que la proteína G monomérica tenga GDP y se encuentre inactiva, bloqueando así la exocitosis del GLUT4. Sin embargo, cuando la PKB fosforila e inactiva a la AS160, la RAP conserva su GTP y
permanece activo. Cuando esta enzima se inactiva, mi proteína RAP conserva su GTP, permanece activa y ayuda a la expresión del GLUT4. De esa manera, en el músculo, en reposo y en el tejido adiposo, en presencia de insulina se expone el transportador de glucosa. Sin embargo, vamos a ver que no solo ese mecanismo es importante, sino que en el proceso del receptor de insulina también se puede activar de distintas maneras, y no hace falta que se acuerden cómo. Se pueden activar proteínas quinasas C atípicas acá y acá por distintas cascadas. Se pueden activar proteínas quinasas C atípicas, y estas proteínas quinasas C atípicas también pueden ayudar a la expresión del GLUT4. Son otros mecanismos que colaboran en el tejido adiposo y en el músculo esquelético en reposo a la expresión del GLUT4 o transportador de glucosa. Por lo tanto, si hablamos solo de músculo esquelético, el músculo para expresar el GLUT4, si está en reposo, necesita la insulina, necesita la AKT o PKB, necesita fosforilar la AS160 por AKT o PKB para inactivar a esta enzima, y así esta proteína G monomérica puede ayudar a expresar el GLUT4. Pero esto cuando estamos solo en reposo. ¿Y por qué? Porque en actividad física el músculo tiene su propio mecanismo para expresar el GLUT4, y en actividad física la expresión del GLUT4 es independiente de la presencia de insulina. En actividad física dentro del músculo se consume ATP y aumenta los niveles de AMP por consumo de ATP. El aumento de AMP me activa una quinasa dependiente de AMP que en actividad física me fosforila a la AS160 y me la inactiva. En actividad física no necesito PKB o AKT. Con esta quinasa, el músculo en actividad física inactiva la AS160 y ayuda a la expresión del GLUT4. Lo mismo que en actividad física, el aumento de calcio se une a calmodulina y activa quinasas dependientes de calcio calmodulinas que me fosforilan y me inactivan también a la S160. Eso hace que solamente el músculo en reposo sea dependiente de la insulina para expresar el GLUT4. En actividad física, el músculo no necesita la insulina, y la simple actividad física hace que el músculo exprese el GLUT4 en la membrana y así puede incorporar glucosa para usarla como fuente de energía. Solamente uso el mecanismo de la insulina en reposo. Y ese mecanismo, a través de la cascada de la PI3 quinasa, activa AKT o PKB, o se activa la proteína quinasa C atípica, se inactiva AS160 y la RAP queda con actividad. Como ven, en la presencia de insulina así expreso el GLUT4, y en actividad física, haya o no haya insulina,
la propia actividad física determina la expresión del GLUT4. Bueno, también AKT o PKB activan e inducen proteinfosfatasas. Las proteinfosfatasas desfosforilan proteínas y ayudan a la regulación covalente de enzimas. En presencia de insulina, las enzimas están desfosforiladas, así, desfosforiladas. Y también la AKT o PKB induce la activación y expresión de diferentes fosfodiesterasas. Por lo tanto, en presencia de insulina, el AMP está lineal y el GMP también están lineales, inactivos. En presencia de insulina, tanto la PKA como la PKG van a encontrarse inactivas por la inducción y la activación de fosfodiesterasas. Resumiendo, ya sea por la cascada de las MAP quinasas o por la cascada de la PI3 quinasa y activación de AKT, la insulina cumple con todas estas funciones biológicas. Diferenciación celular, efecto mitogénico, disminuye la apoptosis, aumenta el tráfico de vesículas con expresión del GLUT4 en el músculo en reposo y en el tejido adiposo exclusivamente, activa la síntesis de glucógeno, favorece el metabolismo de lípidos estimulando la lipogénesis e inhibiendo la lipólisis, favorece la síntesis de proteínas y produce el reordenamiento del citoesqueleto. Podríamos agregar que hace que las enzimas que se regulan covalentemente estén desfosforiladas y que las proteinquinasas A y G se inactiven. En síntesis, la insulina es anabólica porque favorece la síntesis de lípidos, proteínas y glucógeno, es mitogénica y aumenta la diferenciación celular, evitando la apoptosis. Todas esas acciones tiene la insulina a través de su receptor. De todos los receptores que vimos, el más complejo es el receptor de insulina, porque tiene todas estas posibles funciones biológicas. ¿Sí? ¿Qué tienen que saber? Cómo inició la cascada de las MAP quinasas y qué respuesta biológica voy a tener la cascada de las MAP quinasas, cómo activo la PI3 quinasa y qué me desencadena la cascada de la PI3 quinasa y cuáles son las funciones de PKB, sobre qué todas proteínas citoplasmáticas actúa PKB y los efectos biológicos que tiene a partir de la acción de PKB. Un buen cuadro sinóptico para ver todas estas funciones que tiene PKB. ¿Está? ¿Preguntas hasta acá? ¿Receptor de insulina? ¿No hay preguntas? Bueno, seguimos con receptores de membrana asociados a proteínas itinerantes. Si ustedes miran en nuestro cuadro, estoy en este grupo, vimos receptores vimos receptores ionotrópicos, vimos receptores metabolotrópicos 7-TMS asociados a proteína G, vimos receptores con actividad tirosin quinasa y guanilato ciclasa, nos quedaría ver receptores asociados a enzimas itinerantes y nos faltaría finalmente receptores intracelulares.
Cuando hablo de receptores asociados a enzimas itinerantes, hablo de receptores asociados a unas enzimas citoplasmáticas llamadas enzimas JAK. ¿Por qué se llaman enzimas JAK? Porque son las Janus quinasas. Bueno, ¿qué ligandos pueden unir estos receptores? Los ligandos pueden ser la hormona de crecimiento, las citoquinas, los interferones. Y voy a pasar a la siguiente imagen. ¿Cómo funciona el mecanismo? De nuevo, tengo una proteína que tiene dominios extracelulares y dominios intracelulares. Es una proteína monopaso. Los dominios extracelulares lo usa para unirse al ligando y los dominios intracelulares los usa para asociarse a una enzima citoplasmática llamada JAK. ¿Por qué se llama JAK? Porque es la Janus quinasa. En ausencia de ligando y con un receptor monomérico, la quinasa citoplasmática está inactiva y cuando llega el ligando y el receptor se dimeriza, las quinasas que se terminan acercando porque están asociadas a dos receptores se autofosforilan entre ellas y se activan. Las Janus quinasas son enzimas de tipo tirosinquinasas. Primero, la primer Janus fosforila a esta quinasa y esta quinasa fosforila a la primera. Ahora tengo dos quinasas totalmente activas. A partir de ahí, estas quinasas empiezan a fosforilar todo lo que se le cruza y lo primero que se le cruza es el propio receptor. Inicialmente es el propio receptor que termina fosforilado en residuos de tirosina y esas tirosinas fosforiladas en mi receptor atraen proteínas citoplasmáticas que son las STAR. ¿Qué significa STAR? Disculpen que vuelva un segundo para atrás. Las STAR, perdón. ¿Qué significa las STAR? Son traductores de señales y activadoras de la transcripción. Son factores de transcripción. Entonces, cuando las JAK fosforilan al receptor, estos grupos fosfatos atraen y unen a las STAR. Cuando las STAR quedan adheridas al receptor, las JAK también actúan sobre STAR, fosforilándolas y estas, fosforiladas también por las JAK, se dimerizan y migran al núcleo provocando respuesta biológica. Son factores de transcripción. ¿Qué respuesta biológica imaginan ustedes que va a provocar un factor de transcripción que se acaba de activar? Regula la expresión de genes. A partir de este momento, esta célula puede aumentar la transcripción de genes y sintetizar más proteínas o puede disminuir la transcripción de genes y sintetizar menos proteínas. Respuesta biológica, puedo aumentar la síntesis o puedo disminuir la síntesis de proteínas. ¿Cómo termina la respuesta biológica? Las STAR cumplen su función y se degradan, el ligando es eliminado, las JAK se inactivan en ausencia del ligando. ¿Sí? No hay mucho más que decir en este mecanismo de las JAK-STAR. Son receptores asociados a enzimas itinerantes citoplasmáticas. Y nos queda el último grupo de receptores. Sí. No, enzimas son las JAK porque son quinasas. Las STAT no son enzimas,
son factores de transcripción. Bueno, podemos hablar de receptores intracelulares y terminamos con esto. Bien, cuando yo hablo de receptores intracelulares, hablo de receptores que pueden estar en el citoplasma o en el núcleo de una célula y que van a unir ligandos que atraviesan la membrana por difusión pasiva y se unen a esos receptores intracelulares. Acá me tengo que detener y aclarar algo. Esos mismos ligandos que se unen a receptores intracelulares a veces pueden unirse también a receptores de membrana. Pueden unirse tanto a receptores de membrana como también a receptores intracelulares. Perdón. Salud. Gracias. Estos receptores intracelulares son factores de transcripción activados por ligando. O sea, cuando el ligando se une al receptor, ¿cuál es la función del receptor? Regular la transcripción de genes. Esa es la función de estos receptores. Y para cumplir con su acción de inducir o reprimir la transcripción de genes, interaccionan con regiones específicas del ADN llamadas regiones elementos sensibles a hormona o regiones HRE. En ese lugar en particular van a unirse los receptores intracelulares para regular la transcripción de genes. Todos los receptores intracelulares tienen una conformación proteica especial. Tienen varios dominios. De esos varios dominios me interesan dos. Este dominio, que es el dominio con el cual toda esta proteína se une al ADN en particular, se une con esta región proteica a la zona HRE. Y esta región en la proteína tiene una particularidad. En esta zona la proteína se pliega sobre sí misma formando algo que denominamos dedos de zinc. ¿Por qué se llaman dedos de zinc? Porque el plegamiento de la proteína se da gracias a que en esta región los aminoácidos se enlazan a átomos de zinc. Se pliega la proteína y adopta una estructura como si fueran dedos y con esa región se une al ADN a la región HRE. Además de la zona de dedos de zinc, tiene otra región, el receptor, que une al ligando. Ahí cada receptor va a unir ligandos en especial. Cuando hablamos de receptores intracelulares tenemos receptores citoplasmáticos, que lo vamos a llamar receptores intracelulares de tipo 1. Los receptores intracelulares de tipo 1 van a usar como ligando hormonas esteroides. A estos receptores citoplasmáticos se van a unir cortisol, aldosterona, estrógeno, progesterona, testosterona, todas lo que sean hormonas esteroides. ¿Qué particularidad tiene este receptor? Cuando no está la molécula de ligando, sus dedos de zinc están de alguna manera bloqueados por una proteína que son las proteínas chaperonas o las proteínas HSP70. En ausencia del ligando, estas proteínas me bloquean los dedos de zinc para inactivar al receptor. Cuando el ligando llega, las proteínas que me bloquean los dedos de zinc se desprenden, se liberan los dedos de zinc
y el receptor se dimeriza. Se unen dos receptores iguales con el mismo ligando asociado. En forma de homodímero, el receptor ingresa al núcleo y con sus dedos de zinc se une a la región HRE. Al asociarse a la región HRE, interactúa con coactivadores y con una ARN polimerasa y de esta manera favorece la transcripción y la formación de ARN mensajero. En consecuencia, la unión del homodímero a la región HRE se relaciona con un aumento en la síntesis de proteínas y con ese aumento de la síntesis de proteínas voy a tener una respuesta celular. Se une el ligando, se separan las proteínas chaperonas, se liberan los dedos de zinc, el receptor se dimeriza, interactúa con sus dedos de zinc en la región HRE y favorece la transcripción de genes. Los receptores de tipo 2 nucleares son receptores para otro tipo de ligandos. Por ejemplo, ustedes tienen en el video una lista. Los receptores de tipo 2 nucleares unen ácido retinoico, vitamina D, unen ácidos biliares, colesterol, prostaglandinas, tromboxanos, diferentes sustancias. ¿Cuál es la particularidad de estos receptores de tipo 2 nucleares? Que ya están con sus dedos de zinc unidos a la región HRE del ADN, pero en forma de heterodímeros. O sea, son dos receptores nucleares para ligandos diferentes asociados como heterodímeros en la región HRE. Siempre uno de los integrantes de ese heterodímero es el receptor RXR que une el ácido retinoico. Tengo un receptor para ácido retinoico asociado a un receptor para hormonas tiroides, tengo un receptor para ácido retinoico asociado a un receptor para vitamina A, tengo un receptor de ácido retinoico asociado a un receptor de ácidos biliares, siempre en forma de heterodímero. Se unen en ausencia de ligando, están asociados con correpresores. Correpresores que evitan la acción sobre la transcripción de genes. Cuando llega el ligando y se asocia a uno de los receptores, este correpresor se desprende, se asocian proteínas coactivadoras al receptor y se asocia la ARN polimerasa que empieza a copiar el gen y a fabricar moléculas de ARN bajo la tensión. Copia el gen, la ARN polimerasa, y me forman los ARN mensajeros. En presencia del ligando, se desprende el correpresor, se une un coactivador y la ARN polimerasa. Solo en presencia del ligando. Si no, está el correpresor. Esta enzima forma ARN mensajero y aumenta la síntesis de proteína. ¿Cuál es la diferencia entre este, que es citoplasmático, y el nuclear? Que el citoplasmático activa la región HRE como homodímero y el nuclear lo hace como heterodímero. Para que este esté funcional, tiene que llegar el ligando y desprenderse el correpresor. En el caso del citoplasmático, directamente con su ingreso al núcleo es suficiente para la actividad biológica. Y los dos generan lo mismo. Aumentan la transcripción de genes y la síntesis de proteínas. Así vimos receptores metabolotrópicos con actividad enzimática intrínseca, tirosinquinasa, especialmente receptores